Ayer algunos correos, bandejas de entrada de estudiantes que están pagando su deuda del ICETEX, pues les llegó por parte de la entidad una noticia para nada alentadora. Y tiene que ver con las tasas de interés y cómo se les va a aumentar pues lo que van a tener que pagar mes a mes por su crédito. Nicole, ¿qué fue lo que pasó? ¿En qué consiste este correo? ¿Qué fue lo que les dijeron? Juan Camilo, buenos días. Lo que pasa es que desde hace más o menos 6 meses el ICETEX ha venido notificando progresivamente a sus estudiantes, a los jóvenes que tienen un crédito con esta entidad, que se suspende ese subsidio a las tasas de interés. Nosotros lo registramos finalizando el 2024, en noviembre, cuando ya iba a empezar este primer semestre universitario. En ese momento era una suspensión temporal, provisional. Decía el gobierno nacional que estaban buscando los recursos para seguir adelante con este beneficio. Pues hoy se repite esa situación y más de 250.000 jóvenes que tienen crédito y que no solo están en periodo de pago, sino también en periodo de jornada académica, ya no van a recibir ese subsidio. Recordemos que este era un beneficio que cobijaba al principio de este gobierno a muchos de estos jóvenes, y lo que hacía el Estado era, con los recursos de la educación, financiar gran parte de la tasa de interés que tenían estos jóvenes. Le voy a poner un ejemplo. Si usted había firmado este acuerdo con el gobierno, la condición inicial se modificaba teniendo una tasa de interés del IPC más el 0%, porque el gobierno financiaba ese restante. Como el recurso se acabó y la situación fiscal empezó a empeorar para la nación, lo que empezó a suceder es que esa condición inicial volvía al pacto que tenía el crédito del estudiante con esta entidad. Ya no era el IPC más el 0%, sino el IPC más el 4%, IPC más 8%, IPC más 12%, que es la máxima tasa de interés que maneja esta entidad. Hoy vuelve a suceder, los jóvenes están siendo notificados durante esta semana, y lo que nos respondía el ICETEX era lo mismo que escuchábamos hace más de 8 meses, que la situación fiscal es compleja y que en este momento no se cuenta con el recurso. Acá lo más complicado, Juan Camilo, es que ya en el sistema de facturas que están recibiendo todos estos jóvenes, pues está incrementando ese valor que tienen que pagar. Nosotros hemos hablado hoy con una estudiante que le aumentó la cuota. Ella estaba pagando 1 millón de pesos y pasó a pagar hasta 1.800.000 pesos. Tuvo que interponer derecho de petición y tutela, y en este momento no sabe si va a volver a subir su cuota a ese incremento que ya le habían notificado, porque ella sigue en periodo de pago. Y como ella, son miles los jóvenes que en este momento van a tener que sacar más plata de su bolsillo, porque el ICETEX les quitó, les arrebató de un momento a otro ese beneficio que les había prometido al inicio de tomar este crédito universitario. Dice la entidad que están reuniendo los recursos, buscando nuevas fuentes de financiación. Por ahora seguimos esperando respuesta del Ministerio de Educación y del ICETEX sobre cómo van a solventarlo, pero por ahora lo que dicen los jóvenes es que esto no volverá, este beneficio ya se suspende. Nicole, gracias. 11:23 de la mañana. Voy a saludar, a propósito de este tema, a María José Castañeda, presidenta de la Asociación de Representantes de Educación Superior. María José, buenos días. Muy buenos días al estudio y a todos los televidentes y oyentes de hoy. Muchas gracias María por José, la invitación. Usted, creo que como líder, es de las encargadas también de recolectar cientos de quejas por parte de estudiantes que están pagándole al ICETEX sus estudios universitarios. En esas quejas, ¿usted qué se encuentra? Pues nos encontramos una situación bastante preocupante, porque son miles de jóvenes y de familias que hoy, al recibir estas notificaciones, están realmente preocupados porque no saben qué va a pasar con sus créditos. Por ejemplo, uno de los casos que nos llegó es un caso que con el subsidio a la tasa del interés venía pagando IPC más el 0,47%. Con la nueva notificación va a pasar a pagar el IPC más el 8%, es decir, va a tener un aumento de 8 puntos. Y esta es la situación no solo de estos jóvenes, sino de miles de familias y de miles de jóvenes que hoy no han recibido ninguna respuesta. Pero además aquí es importante aclarar que nosotros como asociación llevamos
2 años haciendo estas denuncias, llevamos 2 años solicitándole al ICETEX y al gobierno nacional que les dé una solución real y de fondo a todos estos jóvenes. Y hoy no tenemos soluciones, sino tenemos más problemas, porque al decidir quitar este subsidio afectan a los jóvenes, como el caso que les acabo de dar, pero en especial a padres de familias y a familias que no solo tienen un hijo, sino tienen 2 y hasta 3 hijos con créditos del ICETEX, lo que va a aumentar aún más la carga de estas familias. María José, ¿de cuántos estudiantes estamos hablando que les va a subir la deuda de esta manera? Nosotros teníamos una denuncia en la cual decíamos que eran cerca de 93.000 los jóvenes afectados. Estamos esperando que el ICETEX nos dé las cifras exactas porque nosotros hemos enviado ya un derecho de petición, el cual nos alargó y el cual estamos esperando respuestas y no para interponer tutela porque son los datos y las cifras que hemos tenido, pero que además el ICETEX ni siquiera tiene la sensatez de respondernos a nosotros como asociación y a decirnos con claridad cuántos van a ser los jóvenes, pero además, cuál va a ser la solución que se les va a dar a estos jóvenes. Claro. ¿A ustedes y qué piensan de la respuesta del ICETEX? La situación fiscal del país, dicen, está muy difícil y no podemos seguir con este subsidio. De esa respuesta, ¿ustedes qué piensan? Pues la respuesta no es solo eso, sino que ellos se lavan las manos diciendo que van a volver a la situación inicial, por lo que no solo es insensata, sino es irresponsable con los jóvenes y con las familias. Pero además no le dan la responsabilidad que hoy debería tener el gobierno nacional con esto. Porque el ICETEX no solo no da soluciones, sino que se lava las manos, pero a su vez hoy tenemos al presidente creando un antagonismo de las universidades públicas versus de las universidades privadas, como si este problema los mayores afectados no fueran los jóvenes. Y lo cierto es que hoy ni el gobierno nacional ni el ICETEX han dado una solución de fondo. Nosotros se lo dijimos hace 3 años cuando salió este subsidio. Sí, es algo que va a ayudar a los jóvenes, pero es un pañito de agua tibia, porque lo cierto es que si no hacen una reforma integral al ICETEX, de fondo no va a haber ninguna solución. Y el tiempo nos dio la razón. El tiempo nos dio la razón de que el gobierno nacional y el ICETEX fueron irresponsables con las medidas que tomaron. Y hoy son tan irresponsables de no darle soluciones reales a los jóvenes. Sí, ya para terminar, María José, aterricemos un poco más esta afectación. Nicole nos comentaba un caso donde la deuda queda en 1.800.000 pesos para un joven que está recién salido de la universidad. Que pongamos un promedio de un salario de un joven que está recién salido de la universidad en Colombia. Usted lo vive más que nunca. Usted sabe cómo es la situación de un joven recién egresado. Me parece que el salario, le pongo, no es de más de 2.500. Es decir, un joven que hoy le paguen más de 3 millones de pesos, 3.500 recién egresado, ya es una ganancia total. Ahí es cuando uno se puede hacer la idea de qué implica para un joven pagar 1.800.000 de un crédito del ICETEX mensualmente. Es insostenible. Pero no solo eso, sino es que hoy están afectándose a todos los jóvenes, porque ese es el caso de los jóvenes que ya venían, que están en la etapa de pago. Es decir, jóvenes que ya egresaron y que en estos momentos están pagando su deuda con el ICETEX, y al quitarles estas tasas, este subsidio a la tasa de interés, pues no solo tienen que pagar cuotas más altas, sino que se les alarga la deuda. Ellos pasaron de pagar el 60% a los intereses, que también eran unos intereses altísimos, ahora pagan de su cuota el 78% se va a intereses. Y esto es solo el caso, pero el caso que tenemos hoy es que ya entraron a afectar también a los estudiantes. Y entonces, ¿esto qué significa para los estudiantes y para las familias de sus estudiantes? Es que tienen que decidir si van a continuar estudiando. Es decir, aquí estamos poniendo en riesgo la continuidad de miles de estudiantes. Aquí sus familias tienen que decidir en si continúan estudiando o si les toca salirse y ponerse a trabajar para pagar la deuda que hoy ya tienen con el ICETEX. Y les digo que esto es gravísimo porque ya tenemos casos de estudiantes que les ha afectado su salud mental y lastimosamente han tomado decisiones como el suicidio. Entonces es un llamado al ICETEX de que no sea irresponsable ya que está afectando a los estudiantes y a los jóvenes que ya están trabajando. María José, ha sido usted muy amable, gracias. A ustedes, muchísimas